ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo. Bueno, estamos ya en el mes de julio, en la mitad de este año, así que nos pareció un momento adecuado para hacer un poco un balance de este año en materia energética y también de lo que podemos esperar para lo que queda de esta segunda mitad del año. Así que hoy nos acompaña Juan José Carvajales, titular de la consultora Passepartout. Juan José, bueno, muchísimas gracias por venir segunda vez con nosotros, pero esta vez en el estudio Neuquén, así que muchas gracias. Bien, gracias por la invitación, un placer estar acá, felicitaciones por el estudio nuevo, está todo impecable, así que esperemos que salga bien. Bueno, bien, viniste a Neuquén a dar una capacitación también para periodistas, un poco también analizando todo lo que está pasando en Vaca Muerta. Sí, con la consultora Passepartout hacemos capacitaciones para periodistas, vamos por la 6ª edición. Esta vez fue con base en Neuquén, fuimos a visitar un yacimiento, tuvimos una charla de funcionarios del ministerio, así que salió bien completo. Y bueno, en los ratos libres visitando amigos. Buenísimo, Juan. Bueno, ya que estamos, arranquemos con el tema hoy caliente que tiene que ver con la falta de gas a las industrias, también a las estaciones de GNC, un tema que en realidad un poco como país estamos lamentablemente acostumbrados, pero que también hace ruido cuando ya tenés Vaca Muerta caminando, corriendo, totalmente desarrollada y otra vez otro año que nos encontramos con este tipo de problemas, porque no solamente fue el corte de gas a las industrias que no tienen contractualizado justamente el gas en estos momentos, sino que también a las industrias que tienen los contratos de gas en firme y nuevamente volvió a pasar. Hoy estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 600 industrias que no tuvieron gas o que tuvieron cortes y también estaciones de GNC. Bueno, ¿qué ves? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Bueno, el tema estructural lo conocemos porque no es novedoso este invierno. Argentina tiene mucho gas, pero en los picos de consumo residencial en invierno no alcanza, no ese gas, sino la capacidad de transporte. Como el usuario residencial es prioritario, está calificado como usuario de demanda prioritaria, todo lo que nosotros pedimos es prender la estufa, la hornalla, el calefactor, en invierno el gas tiene que llegar a través de las distribuidoras. Como ese consumo se más que triplica, llega hasta los 90 millones de los 25 millones de metros cúbicos día normales, bueno, a alguien no le alcanza. Y ahí es donde entra la importación, que sabíamos traer de Bolivia, producción del norte que también ha decaído mucho, y el GNL o el gasoil para usinas. Bien. Eso es algo que todos los inviernos sucedía. Había comités de invierno que cuando estaba complicado era comité de emergencia, la Secretaría de Energía, ENARSA, los transportistas. Digamos, había un sistema que funcionaba y se administraba. Este invierno tuvimos algunas anomalías o llamémosle novedades, si querés ser más benévolo. Primero que sabiendo que la ampliación o la potenciación del gasoducto Perito Moreno no estaba para este invierno, había que tomar medidas. Y ahí tengo un paréntesis, que es algo que se dice poco. Se habla mucho de la IP de TGS, ¿no? La iniciativa privada. Sí. Bueno, esta iniciativa privada para ampliar la capacidad del gasoducto. Hasta 14 millones de metros cúbicos día. Del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, y un tramo de uno de los Neuva. Entre la presentación de la iniciativa privada y la adjudicación de la licitación pasaron 16 meses. Eso hizo que un proyecto que originalmente estaba pensado para este invierno pase al invierno que viene. Claro, que en el medio pasó que esta iniciativa la iba a hacer el Estado, esta ampliación. Antes, después, claro, cambia la gestión de Milei y Milei, o sea, la nueva gestión dice, yo no voy a hacer ningún tipo de obra pública, que lo haga el privado. También hubo una demora acá hasta que TGS presentó esta ampliación y como decís vos, ahí viene esa parte. Pero no tanto ahí. Te hago un punto no fue ahí. tanto como la Yo demora. sigo en los términos del gobierno. Ok, no quieres obra pública, que lo haga un privado. Bien. Vino TGS, no presentó el proyecto que estaba previsto, pero no importa. Otro proyecto que también servía,
Y entre que presentó la iniciativa privada y que se adjudicó, pasaron los 16 meses. Ahí me parece que hubo un tiempo, hubo muchas cosas en el medio, ¿no? Declaración de interés público, llamado a licitación, pliego, no sé qué, un montón de cosas para que termine siendo el mismo adjudicatario TGS. Y ahí te comiste un invierno. Entonces, el primer punto. Entonces, ya sabías que para este invierno esa capacidad adicional no iba a estar. Entonces, vamos al plan B. El plan B histórico era traer GNL. ¿Quién lo hacía desde 2008? En ARSA. Bueno, este gobierno, ahí sí mete la cola un poco la ley de bases, la ideología, el decir voy a correr al Estado, lo está haciendo con Camesa en el sector eléctrico y con Enarsa en gas. Ok, está en la ley, vamos para adelante. Ahora, todo eso se vino madurando y se implementó recién este año, que implicó barajar y dar de nuevo, llamar una licitación, en el medio no comprar los buques, esperando a resolver esa licitación. Que sea el privado. Que sea un privado. El que compre esos buques de GNL. Un solo privado monopólico que iba a ser comercializador y agregador de demanda. Bueno, toda esa licitación llevó un tiempo, se presentaron 2 ofertas, le pidieron mejora de oferta, cambiaron la posición y cuando había uno a ser adjudicado, el gobierno se echó para atrás, declaró desierta la licitación. Y la consecuencia de eso es que tuviste que volver a llamar a Enarsa, que al principio no lo querías, y Enarsa salió a buscar los buques ya después de la guerra. Y decimos después de la guerra, pero la guerra fue en marzo. Quiere decir que para marzo vos todavía no tenías ni un buque para el invierno, claro, cuando sabías que los ibas a necesitar. Y ni siquiera tenías una campaña prevista, porque lo segundo que hace el gobierno, Secretaría de Energía, es, yo no voy a decir cuántos buques se necesitan, como fue históricamente. Que me lo digan quienes van a usar los buques. Y ahí viene otro costado, es toda una cuestión compleja, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Que el Ministerio de Economía dijo, voy a pasar el precio pleno de GNL a quien lo use. Bueno, ¿y quién lo va a usar? Porque históricamente la compra de los cargamentos las hacía Enarsa y después el precio diferencial era subsidio del Estado. Entonces los usuarios no lo veían. Bueno, todo el gobierno... Hay una gran diferencia que por ahí también está bueno explicarle a la gente, que es la diferencia que es el gas que se paga acá, en el mismo Argentina, al gas que se importa a través de buques de GNL, que muchas veces tiene precios 4 veces superior, pero después eso no se trasladaba a las facturas de los usuarios o generalmente era un precio estándar y después no se trasladaba, que era ahora lo que el Estado no quería que suceda, digamos, era que sea un privado el que tome esa iniciativa, lo llevó adelante hasta último momento, porque en realidad cuando ya empieza la guerra, un poco ya se empieza a poner en duda esta estrategia del gobierno nacional, decir, bueno, en un contexto en el que el GNL se disparó cerca de los $20 el millón de BTU, era muy probable que el gobierno reculara, sin embargo siguió hasta último momento, hasta que finalmente se dio cuenta que tenía que seguir siendo Enarsa el que se encargue de tener ese rol. Efectivamente. Entonces vos tenías históricamente un gas a $3, $4, que el GNL siempre estaba a 10, 12, pero ahora se te fue a 20, ¿no? Está bien, nadie podía prever esta guerra, pero hace 2 años tuviste otra. Entonces, tampoco hay que ser mandrake. Vos sabés que se te puede complicar esto, entonces tomá previsiones. No sé, comprá una base mínima para tener en el invierno que sabés que la vas a usar sí o sí. Claro. O no sé, variantes. Ahora, ¿qué pasó? Cuando dijiste, traigo buques a 20, ¿a quién se los voy a vender? Entonces ahí empezó un mecanismo que es ir al MEXA a licitar esos cargamentos. Enarsa lo hacía para distribuidoras, no para sus usuarios residenciales que están garantizados, claro, sino para usuarios industriales, las industrias chicas. Camesa para la generación eléctrica, porque por ahora sigue comprando Camesa, el gas para la generación térmica y después las industrias. Entonces, ¿qué ocurrió? Y acá otra cosa particular de este año. Con un GNL a 20, 24, nadie se tiró de cabeza a comprar ese gas, sobre todo las industrias. Entonces, ¿qué ocurrió? Las primeras licitaciones, poco se adjudicó. Y después, tímidamente ya, cuando avanzaba el invierno, cuando las industrias, la UIA, veían que el gobierno seguía parado en su posición, bueno, vamos a ir a comprar. Ahora, ¿cuál es la paradoja? La industria algo compró caro. Otra parte de la industria no, entonces está o a merced de conseguir un combustible adicional, alternativo, gasoil, que si es importado también es carísimo, o pasarse a carbón,
que contamina más, y que además te puede romper las máquinas, o no producir. Y esto es lo que vos estás diciendo, empresas que cierran, sobre todo del NOA, ¿no? Y teniendo en cuenta, perdón, Juanjo, pero paréntesis, situación, por lo menos los relevamientos de la Unión Industrial, diciendo, nosotros venimos con una caída acumulada del 30% en lo que es la actividad de la industria. A esto también le sumás, digamos, esta dificultad que está transicionando la industria, le sumás que además ahora tiene que, no digo que esté mal, pero es decir, pagar el precio del gas. Lo que digo que quizá es para replantearse es si es el momento adecuado o no. Y ahí tenés dos cosas. Primero, que la decisión de que la demanda residencial sea prioritaria es una decisión de política pública que se tomó en 2004, en aquella crisis del gas, que cortamos las exportaciones a Chile, todo eso, claro. que se crea en Arsa y que al poco tiempo empieza la importación de GNL. Pero a partir de ahí, todos los gobiernos que pasaron mantuvieron esa definición y pasaron de diferente color político. Claro. Incluso este gobierno, eso no lo alteró. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, el gas que falta es de industria, o sea, si hay un corte va a industria. Pero acá le agregamos que es el gas más caro. Si vos querés, va a ser el gas más caro. Ok, es una decisión, ponele de política también, uno puede estar de acuerdo o no, pero se entiende. Ahora, cuando vos decís, sí, pero justo a la industria, en este invierno, ¿qué dice la Secretaría de Energía? Y lo dijo públicamente. Bueno, si a una industria le sale muy caro el gas y tiene que cerrar, el GNL, y tiene que cerrar, no es un problema energético. Y uno puede entender que parte de razón tiene, porque no es el único insumo que tenés, el único costo, pero es como tirar la pelota afuera, ¿no? Como que el problema es de otro, no sé, el Ministerio de Economía, ¿de quién por ahí será? dejar de lado que también la industria es generadora de empleo, o sea, donde una industria no puede pagar el gas y tiene que cerrar por entre otras cosas, porque además no puede pagar el gas, es que además estás creando desempleo, o sea, no será un problema energético, pero en realidad te termina jugando en contra también de obviamente el usuario. Sí, y los datos públicos señalan de más de 25.000 empresas que cerraron en estos 2 años y medio. Entonces, hay un tema ahí y además cuando la energía que nosotros vemos en positivo, que es vaca muerta, no genera empleo. Pues decir, bueno, esto sí, porque es gas barato para la industria, para la competitividad. Bueno, las pymes, bueno, y atacás ahí, entonces estás con un problema. Y te cierro lo último. ¿Cuál fue la paradoja? ¿Quién compró mucho gas en esas licitaciones del MEXA? El mismo comercializador que no había ganado la licitación. Que era una licitación que tenía sus reglas, que tenía precio tope, que la Secretaría de Energía podía intervenir, porque iba a ser un monopolio. Bueno, no se adjudicó esa licitación. ¿Y cuál fue la realidad posterior? Que ese comercializador se compró varios buques. Entonces, ahora va a ser en los hechos quien tenga gas para darle a las industrias. Claro, termina funcionando de la misma manera que en realidad Pero se preveía. sin condiciones. Claro. O sea, va a negociar a lo que dé, a lo que negocie con la industria. Entonces, no, ahí el Estado ya se retira y es una actividad entre partes, digamos, entre privados. No sabemos cómo va a terminar eso, pero es un combo, digamos. Claro. Por ahí cada cosa por separado uno le ve tanta gravedad, pero cuando lo ves todo en conjunto decís, bueno, a la industria le cayó con todo este invierno. Ahora, Juanjo, si vos tenés que analizarlo en materia de política energética, y esto que decías recién, ¿no? Han pasado los años y siempre se mantuvo la misma política. Y se podría llegar a pensar de alguna manera que sí subsidiar a la industria, o sea, subsidiar energéticamente a la industria y quizás sacar de foco a lo que es la demanda prioritaria hoy, que tiene que ver con los hogares. Porque en parte, si uno se pone a analizar discursivamente lo que dice el gobierno, es cada usuario tiene que pagar la energía lo que realmente vale. Hoy vemos que eso también chocó con la realidad de lo que terminó haciendo el gobierno por una cuestión de sostener los niveles de inflación a la baja o quizás mantenerlos entre el 1, el 2 o el 3%, y eso terminó chocando. Pero digo, se puede pensar como una herramienta de política energética, decir, bueno, dar vuelta esta ecuación. Sí, déjame cerrar con algo que me faltó. ¿A quiénes van los cortes? Porque esto va a ser sentido con lo que estás preguntando. Estaciones de servicio de GNC con contrato interrumpible,
afuera. Bueno, vos sabés que en el invierno Sí. tenés ese riesgo. O pagás más caro o lo asumís. Ok. Las industrias tienen dos problemas. Si tienen contratos interrumpibles de transporte, bueno, sabés que en invierno puede ser que no haya capacidad. Y si tienen contratos las industrias, las chicas, con distribuidoras, pueden ser contratos firmes, pero tienen ventana de corte Claro, en eso el es lo que invierno. pasó ahora también. Si no hay gas. Entonces Claro. te dicen, mirá, no me alcanza el gas para el norte, entonces entre 45 y 60 días de corte. Entonces es esa situación. Y nuevamente, ¿por qué le podés cortar al GNC y a la industria? Porque así está la regulación. Claro. Y ahí voy a tu pregunta. Yo se la hago siempre a mis alumnos. Digo, ¿a quién beneficiarían como hacedores de política pública? ¿Al usuario residencial para que tenga mejor calidad de vida? Me olvido de las zonas del país en general. O a la industria para que sea competitiva, pueda producir de manera eficiente y pueda exportar. Esa es una decisión del hacedor de política pública. Siempre, desde hace más de 20 años tomamos la primera decisión. Uno podría pensar la segunda, podría pensar alterar. Claro. Entonces ahí encontrás primero ciertas resistencias, pero tenés que tener un modelo de país, un modelo productivo, porque ¿para qué vas a beneficiar a las industrias? Porque querés tener un desarrollo, querés traccionar las cadenas de valor, bueno, un montón de cosas que vos también has analizado que no está en el abecedario de este gobierno. Lejos está, ¿no? Desde pelearse con una de las principales empresas industriales como Techin. Entonces, a partir de ahí para acá, y además vemos el RIGI, el Super RIGI, que apenas tiene alguna mención con Forceps, ¿no? Claro. Un 20% para la cadena de valor local. Entonces, no está en el ADN de este gobierno hacerlo. Entonces, yo no lo veía. Pero ahora vos me preguntás, bueno, abstraete del momento histórico. Sí. Y uno podría decir, bueno, tal vez uno podría repartir las cargas. Porque esto de que el usuario residencial sea prioritario en abastecimiento y en precio, te lleva a un derroche. Digamos, derroche no lo digo en el sentido extremo, sino simplemente que uno no tiene el cuidado de, ahora hace 3 días de calor, apago, no sé, bueno, dejo en piloto, abro la ventana, esas cosas. También la otra parte de la cuestión es que tenemos un país muy vasto, con zonas climáticas muy adversas. Y además, donde las viviendas no están térmicamente preparadas. No es que ponete 3 abrigos, no, me tengo que poner 15 camperas e igual me muero de frío. Claro. Digamos, yo estuve una vez en Tierra del Fuego, lo contaba, en un hotel, se cortó la luz y nos tuvimos que ir al sol porque no se podía aguantar adentro del hotel y estábamos todos emponchados. Y estábamos en un hotel, digamos, imagino, en casillas, en lugares con mucha vulnerabilidad. Entonces, y ahí tal vez nos lleva al otro tema, que son las garrafas, porque hasta ahora estamos hablando todo gas por red. Garrafa y zona fría, porque también zona fría. Tenemos ahí el debate por zona fría que ya se aprobó en diputados, esta reforma de la reforma, vamos a decir, porque en realidad fue retrotraer la ampliación que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, esta ampliación que llevó a que la zona fría fuera prácticamente para la mitad del país y ahora se retrotrae con algunos cambios que son hoy objeto también de debate y que están condicionando también el Senado para ver qué va a pasar, cómo se negocia también con las provincias, a ver si ese acuerdo se da o no se da, también porque tiene un ítem que es bastante cuestionable, que tiene que ver con la discrecionalidad de cuánto es ese porcentaje de zona fría que finalmente se cubre para las provincias y los lugares donde sí finalmente esté el subsidio de zona fría. Repasemos, en 2001 se pone para Patagonia, Malargüe y Puna el 30% de toda la factura, de todo lo que llegaba a la factura, incluía transporte y distribución. Y ahí tenías unos 800.000 usuarios, porque en la Patagonia hay poca población por metro cuadrado. En 2021, post pandemia, eso se amplía, esa es la ampliación del régimen, y llega a más de 3 millones. Zonas bioclimáticas no adversas como la Patagonia, claro, tenías sino la costa medianas, de Buenos Aires, sur Córdoba, de Santa Fe, Córdoba, sí. San Luis, algo Mendoza, algo Neuquén. Ahí el problema es que uno es el climático y otro es que no existe ninguna discriminación o segmentación por nivel económico del usuario, del beneficiario.
Entonces el gobierno, claro, en lugar de mejorar el régimen, dice, voy a dar marcha atrás. ¿Qué hubiera sido mejorarlo? Bueno, hagamos una revisión de a quién se lo estamos dando, más allá de la zona. Y porque en los hechos vos tenías hoy, por ejemplo, una casa quinta en Pinamar con el gas subsidiado y una casa del conurbano sin subsidio. Sí, y el agravante es que no es un subsidio estatal que sale de un fondo presupuestario. No. Es un subsidio cruzado que de paga la el tarifa. resto de la Claro. demanda de gas por red. Por eso el usuario del conurbano sí pagaba este 7,5%. Exactamente. Y en cambio el que estaba en alguna zona, como por ejemplo el sur de Santa Fe, Córdoba o mismo la costa bonaerense, tenía subsidiada la zona fría. Exactamente. Y ahora se está negociando, como bien decís, se va a dejar el subsidio, pero solo al gas mayorista, y se va a retirar esa zona ampliada. Con lo cual, otra vez, podés cometer otra nueva injusticia, porque hay zonas, hogares, regiones donde por ahí se justifique, pero ahora pagan justo por pecadores, porque echarías todo para atrás si sale como está planteado. Y así como está planteado, Juanjo, esto también obviamente va a afectar a los usuarios de la Patagonia, que justamente es donde tenemos... No, porque el original queda. Claro. La ley original queda. Entonces Patagonia, Malargüe y Puna quedarían con el subsidio al gas mayorista. Pero queda dentro del ítem Exactamente. no de la tarifa final. No de todo. Por eso, en cierta manera, igual sí determina. Sí, hay un margen de afectación. Claro, tiene. O sea, en cierta manera, no, o sea, se termina modificando también el beneficio para los patagónicos. Sí. Bien, y ahora, ¿cómo ves también este hecho de lo que pasó con el tema del programa Hogar, o como se conocía como el programa Hogar, que era el abastecimiento de GLP o de garrafas, también subsidiadas? Lo habíamos hablado también un poquito en el programa del año pasado, porque es un gran número de hogares, y corregime si me equivoco, cerca de 2 millones de hogares o más. Es el 45% de los hogares del país, según la última encuesta de hogares, nacional de hogares. Claro, 2 millones son los que se inscribieron ahora. Sí. Claro, estamos hablando de casi la mitad de los hogares del país que hoy depende del abastecimiento de gas por garrafas. Tenés 9 millones que están conectados a red. O sea que esto debe tener unos 7 millones por ahí, más o menos. Y además que son básicamente vulnerables. Claro. No todos, pero gran parte son viviendas vulnerables, población vulnerable. Y ahí te hago una pregunta. Te voy a poner a prueba. ¿Quién es Antonio Milanese? No, me mataste. Te maté. Bien. Y vos te dedicas a esto. Imagínate el resto de la población. Y la población vulnerable del país no tiene ni idea. Y es un funcionario más, digamos, con todos nuestros respetos. Sabemos que hoy ser funcionario en Argentina tenés que dedicarle mucho y tener mucha vocación. Es el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Transición Energética de la Secretaría de Energía. ¿Y por qué te lo nombro? Porque cuando uno estudia el tema de garrafas, hay una maraña de resoluciones que empiezan con un DNU, el 55 del 2023. Claro, de emergencia. El primero de emergencia energética. Emergencia que se fue prorrogando por decretos posteriores y que va a llegar a diciembre del año que viene. Vamos a vivir los 4 años en emergencia, este gobierno. Sí. De esas resoluciones de decretos pasamos a resoluciones del Ministerio de Economía y después resoluciones de la Secretaría de Energía. Todos fueron delegando el tema de subsidios. Vos sabés que el año pasado se dictó el decreto 943 de subsidios energéticos focalizados. Sí. Toda una nueva política que tardó en llegar, pero finalmente llegó. Y el último ítem siempre era garrafas, sí. GLP, programa Hogar. Bueno, pero siempre se reglamentaba eso y quedaba esa letra fina. Bueno, pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Energía se subdelegó la gestión operativa en esta subsecretaría de Planeamiento. Bien, la resolución de delegación es la 13 de este año, de enero. Le delegaba al subse y el subse al otro día sacó dos disposiciones con 2 anexos. ¿Qué decía la resolución de la Secretaría de Energía? Al subsecretario, tenés 6 meses para administrar la migración de los beneficiarios del programa Hogar que se inscriban en el nuevo registro de subsidios energéticos focalizados. Tenés que decir
cómo se va a instrumentar los indicadores de exteriorización patrimonial y condiciones económicas, que eso fue lo que hizo. Entonces, 3 canastas básicas, ¿no? Claro. Por los miembros del hogar, que son así como 4 millones de pesos entre todos los integrantes. Si cobras más, no tenés subsidio, tenés que cobrar menos. Después, no puedes tener un auto con menos antigüedad de 3 años, sí. una embarcación, aeronave, esas cosas, ¿ok? Después entran lo que es barrio Renavap, personas con discapacidad, veteranos Malvinas, esas cosas. Bien, todo eso está bien, Claro. se hizo. ¿Qué es lo que falta? Eran 6 meses y estamos en julio. Eso fue en enero. Falta determinar junto con ANSES, ARCA y el CINTIS, cruzar los datos para ver cuáles de los usuarios que te piden el subsidio ¿Les les corresponde corresponde o o no. Ahora, pero esto lo llevamos al plano material y estamos hablando de muchas veces sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces, también, ¿cómo haces ese trabajo si por ahí estás esperando que la gente se vaya a inscribir y A la muy probablemente gente, no suceda? primero, podrías haberla dado por inscripta, invertir Claro, la carga. invertir el método. Si vos ya estabas en el programa, estás acá a menos que te saques. Claro. Y ahí puedes tener un problema de exclusión en lugar de un problema de inclusión Claro. como estás teniendo hoy. Entonces ahí hay una decisión tomada. Ahora, Juanjo, esto lo que vos tenés hoy es que hay 2 millones de inscriptos y 7 millones de personas en total que deberían ser los beneficiarios. ¿Cómo revertís esta situación ahora? Porque lo que tenés es que todo este resto de población que no quedó inscripta en el programa Hogar, hoy tiene que pagar ¿cuánto la garrafa? Bueno, pero ahí hay un problema. Primero, 7 millones son los que usan garrafas porque no tienen red, podrían usar energía eléctrica también, y dentro de esos habrá quienes pueden pagar, que no necesitan el subsidio, ¿no? Pero gran parte de esos sí son vulnerables, ya recibían vía ANSES el subsidio, y hay un problema. El subsidio primero se frizó durante 2 años, hasta que salió el régimen de subsidios energéticos focalizados, pero al día de hoy no sabes cuánto es el beneficio. Porque si bien pusieron, llega a 10.000 pesos, pero falta reglamentar esto de que puede variar por zona, por cantidad de miembros del hogar, por el clima, esas cosas, todavía falta esa letra chica. Pero déjalo de lado, decís, bueno, 10.000 pesos, ¿de cuánto? ¿Cuánto vale la garrafa? Y ahí pasó otra cosa en paralelo. Ley de bases de por medio, liberalización de todo el mercado energético. Claro. Uno de los eslabones es el gas licuado que sale del gas. Entonces, vos ahí hay que entender la cadena. Tenés productores de gas que fraccionan, primero que producen butano y propano, después están los que fraccionan, YPF, TGS, Mega, después están los transportistas, los distribuidores. Bueno, toda esa cadena tenía históricamente, desde 2015 con Programa Hogar, tenía precios máximos Claro, de de referencia. referencia, sí. Entonces, cada uno sabés hasta dónde podías. Entonces, al final de la cadena sabías cuánto valía la garrafa. Te faltaba por ahí la última milla, que es el comercio del barrio o el que te la llevaba a tu Claro, casa, ¿no? sí. Que siempre te agregaba algo. Entonces, podía haber variaciones. Y por flete también había desvíos. Pero, ¿qué hizo este gobierno? Dejó solo el precio máximo para el productor, para un YPF. Claro. Pero el resto de la cadena lo liberó. Tiene sentido porque Argentina quiere potenciar el negocio de exportación de GLP, que es muy apetecible. Va de la mano con GNL, ¿no? Ahora se Sí, habla de sí, los sí. NGL, los Los líquidos de gas, gases, pero sí. sobre todo para la región butano y propano, que es toda deficitaria de garrafas. Toda la región. Entonces, Argentina tiene un negocio ahí. Ujú. Después de la guerra ahora le empezamos a vender a India, ¿no? Barcos con GLP. Entonces, hay un negocio grande. Y ahí, ¿cómo se ponía el precio? Tenías el precio paridad de exportación con unos descuentos y la Secretaría de Energía te decía, de ese precio un porcentaje lo podés trasladar. Bueno, eso se está liberando gradualmente. Claro. Entonces, la garrafa hoy la podés conseguir, no sé, 30, 35 mil pesos, depende. Y tu subsidio es, y ahí vamos, 10.000 pesos. 10.000 pesos va a ser el subsidio por garrafa. Y entonces vas a tener una garrafa subsidiada por familia por mes durante todo el año, salvo en el invierno que va a 2 garrafas. Claro. Pero cuando vos vas a la Patagonia, una familia con muchos integrantes puede usar 4 o 5 4 o garrafas 5, por sí. mes. Entonces el subsidio es la nada misma.
Ahora vos me preguntás, che, ¿se incendia el país con esto? Y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, en parte habrá que buscar una solución, una respuesta sociológica, ¿no? Pero parte es porque fueron las provincias las que asumieron ese sobrecosto y Mm, uno ve políticas públicas de Tierra del Fuego, de Misiones, de Salta, de Formosa, algo provincia de Buenos Aires, donde, bueno, yo salgo a incrementar el subsidio para que el usuario no lo vea. claro. Sí, programas propios Sí, provinciales. y Sí. sigue faltando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que algo se está empezando a hacer. Ok, yo te subsidio, pero quiero ver quién sos. Demostrame que sos vulnerable y hagamos segmentación. Esto que para gas por redes y energía eléctrica ya está muy avanzado y quedaron nada más esas dos categorías, con subsidio o sin subsidio. Bueno, para garrafa todavía falta, porque si no se la va a llevar el que tiene las chanchas y que está en una Claro, quinta o lo que sea, el mismo subsidio que el que está en una pobre casita muerto de claro. frío. Bueno, Juanjo, aprovecho que estamos en Neuquén también, un poco para hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, casi 2 años desde la aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque obviamente acá ha sido motor de muchísimos grandes proyectos. Lo habíamos hablado también en el programa anterior, que se acababa de aprobar esa ampliación del RIGI para el upstream. Pero bueno, ya ha pasado este tiempo también, ¿qué resultados ves que ha tenido esta herramienta? Bueno, es la gran apuesta del gobierno a nivel no financiero, sino económico, de la mano del no me meto en economía, que la hagan los privados, y esta es la apuesta a que haya grandes inversiones. Si uno mira que la OCDE acaba de estipular para el año pasado que Argentina tenía de las inversiones extranjeras directas más bajas de la región, apenas 3.000 y pico de millones de dólares. Bueno, los números que hoy están en el RIGI acrecientan eso por 10, por 20, o sea, es Hoy algo se está hablando fenomenal. aproximadamente de 100.000 millones, casi 100.000 millones de dólares en inversión si tomamos todos los proyectos, o sea, los proyectos aprobados del RIG, estamos hablando hoy de 17/20, cuando se oficialicen los últimos 3 que ya están confirmados, por lo menos el Ministerio de Economía los dio como aprobados, y todo el resto de los proyectos que quedan por venir. Sí, pero déjame hacer ahí una serie de asteriscos, Sí, porque a veces nos subimos a la ola del RIGI y hay ola y hay espuma. Hay claro. las dos cosas, ¿no? ¿Qué suele pasar? Suele Suele pasar. pasar acá. Números: 7, 14, 7, 16, 23. ¿Qué son esos números? Miles de millones de dólares en los 17 proyectos aprobados. Eso es lo que está hoy, firme. ¿Qué está firme? La inversión inicial en el año 1 y 2 de los 17 proyectos, esos son 7.000 millones de dólares. Fíjate que ya duplica lo que tuviste el año pasado. Claro. Y es inversión que es obligatoria, va a aparecer. Y no solo va a aparecer, va a suceder un poco el año que viene. Ahora ya está apareciendo, el primer proyecto ya se aprobó, ya se entró en servicio comercial, el solar del Quemado en Mendoza, de YPF Luz. O sea, ya está sucediendo. Pero lo grosso va a venir el año que viene, el que le sigue y el que le sigue. ¿Qué implica eso? Primer punto, político. Ujú. Que el próximo gobierno, no sabemos quién va a ser, si este que reelige una opción a derecha o izquierda, va a gozar de las mieles del RIGI. Porque se la va a pasar cortando cintas de inauguración de plantas, Claro. de gasoductos, de oleoductos, va a haber producción de petróleo, va a haber grandes proyectos de minería. Entonces, difícilmente, no va a haber incentivo para decir el RIGI es una porquería, hay que tirarlo abajo, voy a incumplir contratos. Entonces, ese riesgo político yo no lo veo para el próximo gobierno. Sería necio hacerlo. Tal vez sí, cuestiones de detalle, cuestiones de proveedores, ahí va a haber mucha presión por el régimen de proveedores, pero es algo marginal a los proyectos y los contratos, o sea, los derechos adquiridos no se van a tocar. Ahora, los proyectos, los gobiernos que vengan de ahí, tal vez el que sigue, lo mismo, haya cierta inercia. Recién el que le sigue, pero en Argentina hablar de 3 gobiernos de acá es... Sí, una eternidad. Sí. Ahora, dijimos que eran 7 u 8.000 millones de dólares obligatorios. Después hay otro ítem obligatorio, que es la inversión mínima
en activos computables. Esa inversión de unos 16, 17 mil millones de dólares, que incluyen los 7 que ya te dije, esa se tiene que hacer hasta el final del proyecto. Que ese plazo varía por proyecto. Hoy el más lejano es GNL, que es 2035. O sea, de ahí para acá están los 17 proyectos. No es tan lejos 2035. Y vas a tener hoy 17.000 y se van a incrementar más. Esa inversión mínima es obligatoria en el sentido de que está sujeta a penalidades fuertes si no se realiza, que son multas, tipo sanciones, y en última instancia te saco los beneficios fiscales, tributarios, todo tenés a que 30 años. tributar como Entonces, cualquier otro, sí. se va a hacer. Y Sí. ahí ya tenés 17 mil millones. Ahora, de ahí hay uno más que son 23 mil millones. O sea, tenés un 28% más de inversión. ¿Qué es eso? Eso hay que entenderlo. Es una inversión que se le agrega a la mínima, que se le llama total y que no es obligatoria. Pero acá la empresa cuando te presenta el proyecto, no todas, pero algunas te dicen, mi proyecto vale tanto en inversiones, aunque en activos computables sea menos. ¿Por qué? Porque el RIGI a veces hay activos financieros, por ejemplo, compra de empresas, te deja un 15%, nada más meter en activos computables, pero la empresa dice, no, hay otra inversión que yo voy a hacer u otra inversión que es más adelante, que es contingente, que depende de otra etapa o licitaciones que tengo que ver cómo las realizo, etc. Entonces, ese 28% adicional es una inversión probable. Puede suceder como no. ¿Y por qué decimos que no? Porque no está sujeta a penalidades. Con lo cual, si la empresa no la hace, no pasa nada. Segunda conclusión. El monto que se habla de inversión del RIGI hay que ponerle lupa, porque este 30% adicional podría no ocurrir. El gobierno te dice la máxima, las empresas también te dicen voy a invertir tanto. O sea, hoy cuando se habla de estos 100 mil millones de dólares, se está computando ese 30% que vos decís. Sí, pero esto te estoy hablando del 30% de los 17 proyectos aprobados. Claro, no ahora contando todo. Ahora vamos a los que están en trámite. Claro. Son 20 proyectos. Y ahí hay que diferenciar 2 etapas. Hasta principio de este año, una etapa y de ahí en adelante otra etapa. Esos 20 proyectos tienen un solo ítem de inversión. Yo le llamo inversión anunciada. Y es anunciada tanto por la empresa como por las autoridades, Ministerio de Economía. Entonces vemos un tuit del Ministro de Economía, tal empresa presentó al RIGI un proyecto por tanto. Bien. ¿Qué hay de eso? Loma La Lata, vamos a decir, YPF, 25 mil millones de dólares. Esto te lo dice Marín, lo refrenda el ministro. Ahora, ¿en qué es esa inversión? No lo sabemos. ¿Cuánto esa inversión es la mínima y cuánto esa total? No lo sabemos. ¿Cuánto va a ser la inicial los 2 primeros años? No lo sabemos. Cada proyecto tiene un plan de inversión que es obligatorio. Entonces tiene que estar sí o sí, pero no es público. Hace 2 semanas, después de 2 años, el Ministerio de Economía se vino a poner una página. Con todos los proyectos. Sí. La información está bien, pero es parcial. Nos faltan algunos detalles de esto que te estoy diciendo y mucho más para los proyectos en trámite. Entonces, si yo sumo la inversión total de los proyectos aprobados, que una parte te dije que es contingente, y la inversión total anunciada, que puede ser cualquiera de todas estas cosas, sumo todo eso, me acerco a los 100. No son los 140 que se dice. Pero esto con la información, los proyectos en trámite es información que está diseminada. Digamos, no hay un lugar donde yo voy a ver todo el catálogo. Si bien está esta página, pero no está discriminada de los proyectos en trámite. Claro. Con ese monto de inversión, etc. Hay anuncios, uno puede buscar en la prensa, entonces vas armando un cuadro. Corolario de esto. La inversión es fenomenal si se realiza. Así no se realiza el 100%, te digo, hace la mitad y vos decís 50 mil millones de dólares en 5, 6, 7 años, bueno, te da vuelta al país. Claro. Hay que decirlo, digamos. Ahora, ¿cuál es el punto flojo de eso? Primero, tenés que tener capacidad
estatal para controlar que esos planes de inversiones se cumplan. Porque todo eso va atado. ¿Qué es el RIGI? Te doy exenciones tributarias, fiscales, aduaneras, cambiarias y te doy una estabilidad. Yo te saco una foto 30 hoy. años, Por sí. 30 años es como te meto en un túnel del tiempo y recién salís al final y en el medio no te puede tocar nada. Claro. Y si te toqué lo mínimo, te vas a un arbitraje internacional. Entonces, lo que estamos dando a cambio es muy fuerte. Ahí hay que controlar que las obras se hagan y en el plazo que se dice. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué pasó en febrero de este año? Había un decreto que se estaba tratando que iba a salir. ¿Por qué? Porque el RIGI eran 2 años, pero la ley permitía ampliarlo un año más. Y le delegaba esa facultad al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo tenía que sacar un decreto ampliándolo. Iba a suceder. Bien, se estaba armando. Y después el decreto contenía también una serie de disposiciones reglamentarias de detalles sobre inversores, sobre temas financieros, ¿viste? Ajustando, cuando en la marcha vos vas viendo, che, acá no está claro tal cosa, acá está claro. Bien, esos 2 temas iban a estar en ese decreto. ¿Y qué se mete por la ventana? La ampliación al upstream. ¿Cuándo sale ese decreto? El 18 de febrero. ¿Qué fue el 18 de febrero? Cuando uno busca ahí en el primer día hábil después de carnaval. Entonces yo digo, si es carnaval... Apretar pomo. Bien, porque fue un regalo para una parte de esa producción del upstream. Y ahí hay que discriminar. Había una duda sobre el gas, porque el único upstream que entraba era el gas natural. Si lo ponías en un gasoducto dedicado, licuefacción y venta de GNL, que era algo que nunca se había hecho en el país. Es un gran proyecto país. Está Southern Energy, está YPF. Ojalá se haga. Pero como el gas no es solo el gas que se va a licuar, que es el metano, sino que tiene los líquidos, la gran pregunta era... ¿Qué pasaba con...? Claro, esa parte no adhería a los beneficios del RIGI. Había una duda, y era una duda razonable. Sí. Entonces empezó a haber un run que se iba a ampliar a los líquidos. Haberlo hecho para los líquidos es razonable... le pega la viabilidad de esos proyectos. Estamos hablando de proyectos de 5.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, planta de procesamiento, fraccionamiento. Tienes el proyecto TGS por 3.000 millones de dólares, la ampliación de Mega, YPF, petroquímica, Pampa. Dice, todo eso, ojalá, es agregarle valor. Está perfecto. Ahora, ¿dónde metió el diablo la cola? En el petróleo. El petróleo no necesitaba eso. Entonces, ¿qué dice el decreto? Dice, es para proyectos de crudo también, sin desarrollo significativo al momento de la sanción de la ley, 2 años antes, y sin inversiones de magnitud. Con lo cual pasás a una fase de tener que mirar con lupa qué sí, qué no, qué entra, qué no entra. Ahora bien, sea que sean proyectos pilotos que desarrolles, eran proyectos que iban a entrar. Por varias razones. Ahí está el principal interrogante, digo, porque acá el gobierno de Neuquén se te lo va a defender a morir, que va a decir, las inversiones suceden porque está el RIGI al upstream y tenés la otra visión que es los proyectos iban a suceder igual, digamos. Pero déjalo por un momento al gobernador, porque no dio los beneficios ahí. Quien los dio una nación. Los da la nación. Entonces quien lo tiene que justificar es nación. Claro, el que defendió igual el instrumento también fue la provincia. Sí, después. Y también el que convenció. Pero yo pongo el foco en nación. Sí. ¿Y por qué digo que iban a suceder los proyectos? Por 3 razones. Primero, porque si hay un sector dinámico de la economía hoy, es vaca muerta. Segundo, porque esos proyectos son de exportación. Y tercero, porque esa producción estaba atada a ampliaciones de plantas o construcciones de plantas, de oleoductos, de gasoductos, que ya están en el RIGI. Entonces, vos no vas a hacer una planta o un gasoducto para dejarlo vacío. Claro. O sea, esa producción iba a estar. Ahora, dicho esto, ¿cómo te lo defienden? Te dicen, bueno, pero va a acelerar proyectos que por ahí estaban más alejados en el tiempo, los vas a traer acá, y de la mano de estos beneficios, tal vez si vas a poner 1.000 millones de dólares, vas a poner 1.200, 1.300. O sea, lo vas a acelerar y lo vas a ampliar. O lo vas a hacer más rápido, sí. Eso. Pero a cambio de darle beneficios por 30 años, ¿no? Ahora, vamos a Neuquén. Me saco el sombrero yo. Digo, Neuquén va a ser... Hoy el principal beneficiario del RIGI es Río Negro.
por Los proyectos de GNL. Southern Energy y el VEMOS. Claro. Esos dos que Claro, el pasan por VEMOS. su territorio. Ahora, me juego lo que quiera, la próxima vez que me invites, vamos a pasar esto. La provincia lejos que va a tener más RIGI, pero va a duplicar el resto, va a ser Neuquén, más Claro. que a las mineras y más que a Río Negro. Y todavía quedan varias confirmaciones. O sea, si bien queda el proyecto de Argentina GNL que de YPF, que tiene que entrar pronto, probablemente pronto conozcamos, no sé si este mes o no, porque había dicho Marina, había dicho en junio, iba a postular al RIGI, el proyecto Argentina GNL, que también hay que ver después cómo se instrumenta, si va para la parte de producción o se hacen distintos vehículos también. El proyecto de TGS con la planta también en Tratayén y otra planta en Buenos Aires, digo, sin contar esos proyectos. Pero vamos con uno solo, Sí, con YPF Loma de la Lata Loma la hoy. Lata. Yo te dije que en 17 proyectos la inversión total, que hay que ver si sucede, eran 23.000 millones. YPF te mete uno de 25, que habrá que ver cómo queda esos 25. Claro. Pero con uno ya te igualó Sí. 17 proyectos. Y es uno. Y tenés Tecpetrol que va a entrar, Pampa que te va a entrar, PAE que ya te presentó otro. O sea, el upstream va a volar con Ujú. esto. Ahora, vos decís, ¿qué hace Neuquén? Y Neuquén, todo eso es regalía. ¿Cómo no te va a defender esto, Neuquén? Tenés Claro. que ser necio. Ahora, como te lo defiende algo que el que pone el bolsillo es el Estado Nacional, ¿qué hizo Neuquén? Se juntó con YPF, o YPF se juntó con Neuquén, y hicieron un acuerdo para el proyecto de LNG Claro, el acuerdo de ley que se aprobó hace muy poquito acá en Neuquén. en la legislatura. Sí, Entonces, ese acuerdo es, para viabilizar el proyecto, te bajo regalías y otras condiciones. sí. Regalías móviles según cuánto esté el El TTF, GNL, el sí. GNL, etc. O sea, todo un mecanismo complejo. Podés cobrar 7,5 nada más o podés subir hasta 12 y 12, pico. sí. Eso es razonable. Si vos te va mejor, yo participo, te va peor, yo hago un sacrificio como provincia. Eso podría ser razonable. Pero lo que pasó en Río Negro, y pasó en este caso acá, Río Negro ya hizo un acuerdo por VEMOS y este es un acuerdo por GNL, es que las provincias un poco están en el aire, porque no saben bien de qué se tratan esos proyectos. Porque no es un proyecto ejecutivo, no sabe cuánto es la rentabilidad de la empresa. Vos decís, esto viabiliza un proyecto, tenés que confiar en lo que te dice la empresa. Es YPF, o sea, yo celebro que YPF viabilice todos sus proyectos. Ujú. Pero a nivel legislatura, cuando vas a aprobar esto, un poquito te falta información. Claro, quizá, no sé si generalizar las provincias, quizás sí, hablando, llevándolo al debate de los legisladores, que también fue un punto de discusión, era conocer esa letra chica del acuerdo, que en realidad cuáles son esos números que hacen necesaria la baja de regalía. O sea, quizá faltó por ahí aclarar eso, pero hasta el día de hoy tampoco sabemos si son términos confidenciales que maneja YPF junto con sus otros socios. Mirá, yo te digo, para el upstream de petróleo no veo que sea necesario. Para líquidos puede ser. Para GNL seguro que necesitas. Pues son proyectos muy competitivos. Competís con Estados Unidos. Tenés que llegar a demanda en Europa o Asia. Claro. Ahora, ya vendiste una parte de lo de Southern Energy y no tenía ese Alemania. acuerdo, ¿no? Digamos, más allá de que no sabe bien qué va a proveer ese gas, Claro. no es un proyecto, no es que no se sabe, no es un proyecto integrado. Claro. Entonces el gas lo conseguirán los socios de Southern Energy, pero no es un proyecto integrado. El primer buque no tiene gasoducto dedicado. Claro, va en el gasoducto San Martín también. Exactamente. O sea, claro. O sea, quizá por eso tampoco el gobierno de Neuquén apuró una negociación con Southern Energy, porque sabía que también la producción en un principio no va a ser producción de vaca muerta. Pero ahora ya tiene camino para los próximos. Claro. Después de haber cerrado hay que decir también que es un acuerdo con una empresa, no es un régimen general de baja regalías, como sí sucedió para el convencional, ¿no? Claro. Que Neuquén y las provincias patagónicas todas bajaron las regalías, sí. Ingresos brutos, etcétera, para viabilizar inversión en un sector que viene en franco declínio. Claro. Ahora, como herramienta, ¿lo ves bien o lo ves mal que se haya hecho este tipo de acuerdo también, esto de un modelo de regalías flexibles para proyectos de GNL? En principio te digo que lo veo bien, es una herramienta, como bien decís.
habrá aspectos de detalle que uno pueda mirar mejor. Son grandes inversiones que hay que hacer todo lo posible para que se materialice. No es lo único que interesa la exportación, pero estos proyectos en particular son de exportación, son de, digamos, lo dice Marín siempre, ¿no? Tenés que anudar un montón de eslabones con los socios, buscar el financiamiento internacional, después conseguir los clientes. La guerra ayuda porque mira a Argentina como, bueno, un nuevo proveedor diversificado, alejado del riesgo geopolítico. Claro. Entonces, todo lo que los diferentes actores, e incluyo la nación con el RIGI, la provincia con regalías, la empresa invirtiendo, los sindicatos, digamos, las comunidades, todo Claro. eso tratándose. Ahora, como te digo eso, te digo, no es lo único que hay en Vaca Muerta y no es lo único que hay en este país, ¿no? Entonces vamos a necesitar un montón de otras cosas que son logística, rutas, cosas que la provincia también se está ocupando Sí. con las empresas, utilizando también regalías en eso. Claro. Entonces está bueno mirarlo ahí como un combo, porque líneas eléctricas, capacitación para lograr talento, sistema universitario que está muy cascoteado por este gobierno. Después las empresas necesitan talento. ¿De dónde lo Claro, van a es sacar? para hacer otro programa aparte, pero obviamente estamos hablando de inversiones, como vos lo decías recién, que si se llegan a dar son montos extraordinarios también para nuestro país, y el gran desafío también va a estar en que como nación eso pueda generar el derrame que hace falta, generar también una cadena de valor fuerte, sostenible, el talento, la mano de obra que también haga falta, porque también estamos hablando muchas veces de proyectos que tampoco requieren grandes niveles de mano de obra. Ayer Horacio Marín también hacía una publicación destacando 90.000 puestos de trabajo. Hay que ver también eso, cuán sostenible después es en el tiempo, y también si podemos llegar a alcanzar también esos niveles o más todavía de generación de empleo también. Sí, y si querés te cierro con un tema. Primero, que hay cosas que no está haciendo la nación y las están haciendo las provincias, juntándose, trabajando con el CFI, están haciendo un muy buen trabajo de coordinación, de articulación. Y después, que esto que vos decís, 90.000 empleos para un proyecto, bueno, ¿de dónde va a salir esa gente? Hoy no está, no existe esa gente capacitada. Ahora, venimos de una declaración del intendente Danielo diciendo, no vengan, sí. mucho menos con la familia. Y déjame que sea autorreferencial, hoy salí a correr por la costanera hermosa que tiene esta provincia, que me fascina. Pasé por un lugar que había como un puente que era como un gran caño que cruzaba ahí la callecita, y cuando paso y miro para adentro veo unos colchones y gente durmiendo abajo. Y me partió el alma. Y digo, estoy en la ciudad de Vaca Muerta. Y cuando venía para acá en un taxi me decía el chico, mirá, yo soy de acá, vivo acá, trabajo esto hace un montón y nunca vi tanta gente en la calle. Es verdad, es una realidad. Entonces, eso tiene que ser un llamado de alerta. La provincia lo sabe. Nación también tendría que hacer algo al respecto, porque si mostramos a Neuquén como el caso exitoso por creación de empleo, por los proyectos, la inversión, etcétera, bueno, ojo, que también va a ser un imán para mucha población que en el resto del país la está pasando mal, tal cual. y que no va a pedir permiso para entrar. No, y acá es una realidad que se está viviendo ya desde el año pasado, el año pasado, la cantidad de gente viviendo en la calle, como vos decís, justamente la generación de empleo, tal como quizás se entiende desde otros lugares, no es tal. El empleo que se necesita es empleo calificado. Por eso también fue una alerta, sobre todo después de las declaraciones que hizo el ministro Sturzenegger, decir, no, paren, porque acá el empleo no sobra. Entonces, bueno, o sea, ojalá el desafío también sea eso, que en los próximos años veamos otra realidad que también derrame en mucha generación de empleo. Pero bueno, Y que derrame en industrias que no están en la provincia. O sea, claro. que esto podamos tener un proyecto integrado que traccione a empleo en Santa Córdoba, Santa Fe. Córdoba, total, que tiene una industria metalmecánica súper fuerte también, con mucha trayectoria. Pero bueno, Juanjo, para no extendernos tanto, hay que cerrar este tema un poco. Es imposible a veces prever lo que va a pasar. O sea, estábamos hablando a fines del año pasado con un escenario donde todos los analistas proyectaban un barril a $55, a 50. Muchos se rasgaban un poco las vestiduras diciendo, bueno, ¿cómo va a ser la inversión en Vaca Muerta con una rentabilidad quizá mucho más baja de lo que esperaban? Salió todo para otro lado con la guerra en Medio Oriente, el barril a 100, 120.
Y hoy que ya habíamos parado en un acuerdo de paz y ahora otra vez bombardeos, bueno, ¿qué podemos esperar también en esta inestabilidad o esta volatilidad que se va a seguir sucediendo durante estos próximos meses? Sí, te voy a hacer una pequeña corrección. Fue un alto el fuego por 60 días, que hoy, ayer a última hora, hoy se verificó ya que cualquier cosita lo Sí, altera, que el estrecho otra vez vuelve a estar, bajo fuego, sí. sí, y que eso hace que el precio del crudo ya pase otra vez de los 75 para arriba. Entonces, eso es una alerta. Primero esto que nadie le pega a los pronósticos, porque la guerra no iba a suceder, después iba a durar poco y después se solucionó y nada de eso se plasma. Y eso beneficia a nuestros proyectos de upstream y complica la estrategia de YPF De bajar los en precios. combustibles, Claro. ¿no? En surtidor. Entonces hay que mirarlo un ojo en cada lado. Las provincias festejan, Oh, o por lo menos Neuquén, el usuario que va a cargar combustible, no, no. obviamente. Bueno, esto va a generar obviamente ese buffer de precios que había sostenido YPF, seguramente se termine extendiendo, veremos qué pasa, como decimos, imposible preverlo, pero bueno. Juanjo, mil gracias por venir, obviamente más que invitado para cuando estés acá en Neuquén y gracias también por hacernos también un poco este paneo de estos grandes proyectos de inversiones que se esperan también para el país y veremos obviamente en el futuro si ocurren, ojalá que sí. Bueno, gracias a vos por la invitación, felicitaciones por el emprendimiento y a disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los invitamos, obviamente, que nos sigan acompañando a través del canal de YouTube del Fondo del Pozo y Spotify también, donde pueden escuchar y ver todos los episodios.